Pinzón. Hola, buenos días. Estamos con Diego Rodríguez Pinzón, que es experto del Comité contra la Tortura de Naciones Unidas. Reitero que es un comité que vigila el cumplimiento de la Convención Internacional en la materia. Son 10 expertos, se eligen por el voto de los países que han ratificado la Convención y ellos vienen de hacer unas recomendaciones a Guatemala. Y el tema candente sobre Guatemala es que se le ha puesto fin el gobierno al mandato de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala y entonces llama positivamente la atención de nosotros los periodistas de que el comité que integra el experto colombiano Diego Rodríguez Pinzón ha pedido que el gobierno de Guatemala revise esa decisión. Quiere decir que hay una fundamentación que tiene que estar impregnada en el comité, los 10 expertos, y lo queríamos que nos lo dijeran en nuestra lengua, en castellano, y entonces, buenos días, Buenos días, Juan. Y quería que lo dijiste en inglés en la conferencia de prensa y ahora quisiera que lo repitieras en castellano. O sea, ¿por qué ustedes recomiendan esto? El gobierno ha dicho que se extralimitó la comisión investigadora, que no dio buenos resultados, que no la recomiendan para otros estados, cuando hay otros estados que son objeto también de recomendaciones a nivel bilateral. Sabemos que el modelo de la CICIG se quiere instaurar en otros países. ¿Por qué ustedes piden revisar esa medida? Claro, Juan. Es muy importante entender que en el marco de la Convención contra la Tortura, bajo el cual nosotros actuamos como comité, la lucha contra la impunidad es esencial, está en el corazón del sistema mismo, y por eso para nosotros es supremamente importante que existan todas las medidas posibles para la lucha contra la impunidad. Obviamente la obligación primaria es la del Estado a través de todos sus mecanismos nacionales, pero una herramienta que puede ser muy útil es el de la cooperación internacional, y por supuesto la CICIG es uno de esos mecanismos que se han diseñado y que tienen esta connotación de la cooperación internacional con estados en pro de la lucha contra la impunidad. Nuevamente, en el contexto de la lucha contra la impunidad por actos de tortura, inmediatamente se relaciona con nuestra convención y de ahí nuestro interés en el tema. Bueno, ustedes han señalado también que cuando las personas son tomadas bajo control de las fuerzas de seguridad del Estado, hay denuncias muy graves de tortura, y por las cosas que ustedes dicen, se asemejan las cosas que figuran en el informe de hoy a prácticas de dictaduras militares, porque ustedes dicen de que se aplican descargas eléctricas, que hay la asfixia con gas pimienta y la violencia sexual, y eso se vio también en los centros clandestinos de detención de las dictaduras sudamericanas. Entonces, hay hechos que a ustedes les preocupan sobre práctica de tortura, ¿es así? Claro, ¿no? Y esa es una preocupación que el comité tiene en relación a muchos de los estados que revisan, en los cuales todavía subsisten prácticas, por ejemplo, en prisiones por parte de las fuerzas de seguridad, Policía Nacional de diferentes países, que cuando toman en custodia a las personas todavía utilizan muchas de estas prácticas que están prohibidas en el derecho internacional. Asfixia, en algunas ocasiones son hechos aislados por parte de las malas manzanas del árbol dentro de la institución policial, y no podemos decir que sea necesariamente una práctica sistemática, aunque en otros contextos puede llegar a constituirse en una práctica en este sentido. Luego, existen muchísimos estados todavía esa práctica de maltratos e inclusive tortura de las personas que están bajo la custodia de las fuerzas de policía. Sí, incluso ustedes revelan un nombre que yo no conocía, la talacha, que es ese mecanismo extorsivo con respecto a si querés tener atención médica, si querés tener buena comida, etcétera, etcétera. Hay una extorsión a los presos para que sacar un rédito de eso. O sea que hay una especie de práctica en la fuerza de seguridad que son, obviamente, malos tratos. Y en el caso, por ejemplo, de la talacha, esta práctica corrupta dentro de los sistemas penitenciarios, las prisiones en Guatemala, es una característica en la cual lo que subsiste es una falta de control efectivo y total por parte del Estado de muchísimos sectores de las prisiones, y que nuevamente ahí hay bandas criminales que se toman espacios específicos y entre las cuales inclusive hay enfrentamientos y hay muertes, y el Estado falla en ejercer el control de esas prisiones
y el deber de prevenir la vida, de prevenir la violación del derecho a la vida de las personas que están bajo su custodia en teoría. Luego, precisamente en el informe nosotros estamos llamando al Estado a que tome medidas y que tome medidas mucho más puntuales y efectivas para tomar el control de aquellos espacios en las prisiones en los que todavía está sucediendo esto, porque denota falta de presencia de Estado, inclusive en algunas de las prisiones en el sistema penitenciario. Muy bien, una última pregunta, llama bastante la atención. Ustedes están muy atentos a una decisión judicial que está en recurso con respecto a un genocidio contra poblaciones indígenas, y llama bastante la atención que justamente un poco más adelante en el informe ustedes dicen que la gran parte de los asesinatos de defensores de derechos humanos son contra defensores que están vinculados a la defensa de los intereses de los pueblos indígenas, y en el contexto de que se está esperando una revisión, un recurso contra una decisión de genocidio practicado contra poblaciones indígenas en la época del conflicto interno. O sea, no es una casualidad que hay víctimas, preferentemente los defensores de derechos humanos de pueblos indígenas son los que son asesinados. Claro. Bueno, en primer término, en relación a lo que tiene que ver con casos nacionales, obviamente el comité no puede ingerir en forma indebida en la decisión que las autoridades nacionales vayan a tomar respecto de esos casos, sino que observa y monitorea cómo se descarga la obligación de investigar y sancionar a las graves violaciones por parte del Estado. Efectivamente, para el comité es una preocupación muy grande la que tiene que ver con la investigación de las graves violaciones de derechos humanos que afectaron inclusive a las comunidades y sobre todo a las comunidades indígenas en el caso de Guatemala. Por eso llamamos a que haya investigaciones muy puntuales y muy enfocadas en atender, por ejemplo, los casos de las masacres que se cometieron en muchísimas de las comunidades, gravísimas violaciones que, a mi parecer, deben ser consideradas crímenes de lesa humanidad. Y en ese contexto, es que yo creo que debe llamarse investigaciones muy serias para determinar quiénes han sido los responsables de esas violaciones gravísimas a los derechos humanos y en particular a lo que tiene que ver con la tortura y los malos tratos de las personas que fueron sometidas a muchas de estas violaciones gravísimas, ¿no? Muy bien, Diego Rodríguez Pinzón, muchas gracias por estas precisiones. Ha finalizado la conferencia de prensa del Comité contra la Tortura y hemos tenido la satisfacción de poder escucharlo en español porque habíamos hablado en inglés en la conferencia. Muy bien, Buenas Juan, tardes. muchísimas gracias. Listos.